Muy buenas Muy buenas tardes. tardes. Saludar a todas las autoridades de la Universidad Amazónica de Pando, a todos los representantes de las diferentes carreras que hoy nos acompañan, a los estudiantes presentes. Vamos a leer la hoja de vida del doctor Adón Zárate. Adán Zárate es filósofo, magíster de investigación científica. Es docente en la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Pública del Alto, donde fue director de carrera en la gestión 2014. Actualmente es coordinador del Instituto de Investigación Políticas de la UPEA. Además cuenta con una diversa producción intelectual, de las cuales el más conocido es el libro Historia Política de las Naciones Originarias, texto oficial de la carrera de Derecho de la UPEA. Coordinó junto a la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad Amazónica de Pando el segundo Congreso Internacional en Ciencias Políticas en el mes de julio de la presente gestión. Actualmente coordina el primer encuentro plurinacional de intelectuales indígenas a realizarse el mes de octubre junto a la vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Adelante, señor Aldón Zárate. Le cedemos el micrófono. Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo a la Universidad Amazónica de Pando, en particular a sus autoridades, al licenciado Carlos Maradei Viera, director del área de Ciencias Jurídicas y Políticas, asimismo a la licenciada o magíster Hortensia Orellana, directora de la carrera de Ciencias Políticas. Agradecer por la invitación, agradecerle también a usted por la presentación, licenciada Aide Suárez. Bueno, pues nosotros como integrantes de la Universidad Pública del Alto estamos aquí compartiendo con ustedes en su 14 aniversario de creación de la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública. Bueno, pues me han invitado a participar junto a otros especialistas. Hemos tenido hace un momento al doctor Mario Galindo, un intelectual respetadísimo aquí en Bolivia. Y bueno, pues voy a yo presentar algo mucho más modesto, sin embargo, también la temática a la que se me ha invitado es el título Pensamiento Indigenista. Esperando que mi diapositiva se esté visualizando, tal vez me puedan confirmar. Se ve perfectamente, licenciado. Adelante, por favor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, debo hacer notar de entrada que, bueno, las ideas que voy a ir desarrollando van a ser en perspectiva histórica. Sin embargo, va a ser también una construcción personal de lo que yo considero el pensamiento indigenista. Está de moda en esta coyuntura o en este momento este modelo de pensamiento, podría decirse hasta esta ideología. Sin embargo, la perspectiva que yo voy a plantear va a tener algunos matices particulares, obviamente apoyándome no solo en, digamos, una serie de actores políticos e intelectuales, sino también en imágenes de Internet, para lo cual debo previamente hacer notar, ¿no? A efectos de hacerlo esto mucho más didáctico. Entonces, cuando uno habla del pensamiento indigenista, en mi perspectiva, tiene que tener una definición, y bueno, la mía es: el indigenismo es una corriente de pensamiento, primero cultural, luego antropológico, posteriormente político y finalmente científico, que describe las costumbres, estudia sus instituciones, reivindica el autogobierno y promociona los saberes y conocimientos ancestrales. Es una ideología que constituye a su sujeto mediante la reivindicación de lo propio, interpelando las instituciones coloniales, aunque conviviendo con ellas inicialmente. Pues decir, entonces esta posición, esta ideología es una construcción histórica que se ha ido dando desde la época inclusive precolonial. Entonces ahí ustedes tienen una imagen, fundamentalmente también haciendo una lectura de la coyuntura política actual, de las distintas situaciones políticas que se han ido dando, pero que, bueno, nosotros lo que visualizamos como desde el pensamiento indigenista es que esta corriente de pensamiento, si bien es cierto, inicialmente había nacido como algo cultural, finalmente va a orientarse hacia construir un tipo de pensamiento mucho más científico, con una lectura más epistemológica de la realidad. Y ahí una virtud que tiene el indigenismo es que puede ser universal.
es decir, la capacidad de universalizarse no solo a nivel, en este caso, nacional, sino a nivel internacional, que es, digamos, fundamental cuando uno hace una revisión de una, como está, una posición teórica, pero con perspectiva universal y fundamentalmente científica, ¿no? Es importante hacer notar que ustedes tienen ahí en las imágenes dos imágenes distintas, pero que en el fondo, si ustedes se dan cuenta, hay símbolos patrios, símbolos desde los pueblos indígenas que tienen una significación propia, pero que en el fondo lo que hacen es reflejar precisamente esa diversidad, lo que ahora se llama lo plurinacional o lo intercultural, la interculturalidad que hay en nuestra sociedad. Es decir, estas dos distintas maneras de ver lo indígena, generar un tipo de pensamiento indígena desde distintas vertientes, pero que confluyen en última instancia a una visión que yo al finalizar divisaré esto que yo llamo una estructura institucional indigenista. Entonces, si por un lado ahí tienen ustedes la bandera del símbolo del Patujú, que en realidad todavía es un símbolo que está en proceso de construcción, ¿no? Segura, ya es un elemento identitario ya en la parte amazónica, y aquí en la parte inferior tienen la huipala, que ya es un símbolo también histórico. Ahora, si ustedes se dan cuenta en ambas imágenes, deliberadamente seleccionado, eso es que los indígenas conviven con la tricolor, que eso es lo que de alguna manera nos une a los bolivianos, ¿no? Sin embargo, el pensamiento indígena, lo indígena en sí mismo es mucho más general, es decir, es un pensamiento universal, ¿no? Solo como apunte. Entonces, lo que también se puede divisar en perspectiva histórica es que hay una diversidad de indigenismos, ¿no? Una diversidad de indigenismos. Estos indigenismos podemos llamarlos como indigenismo colonial por un lado, indigenismo estatal por otro, el indigenismo originario, aquello que se genera desde los propios pueblos indígenas, y finalmente el indigenismo académico, ¿no? Entonces, cuando uno hace una revisión histórica del indigenismo, uno tendrá que identificar estos, digamos, distintas vertientes del pensamiento indigenista, y ahí tienen ustedes distintas imágenes también que de alguna manera reflejan en estas, no solo en los actores políticos, en los intelectuales, sino también en la producción bibliográfica, ¿no? De esta diversidad de indigenismos o de posturas ideológicas indigenistas, ¿no? Cuando uno hace una revisión histórica de lo que sea el indigenismo, uno tiene que necesariamente remontarse a las primeras producciones intelectuales, y tal vez una de las tantas, seguramente en la época colonial. Aquí tenemos a Guamán Poma de Ayala. Ustedes saben que Guamán Poma de Ayala, por el mismo nombre que él lleva, tenía una raíz, según él, indígena, descendencia incaica. Él va a generar este documento, Nueva Crónica y Buen Gobierno. Espero que lo revisen en la carrera de Ciencias Políticas. Me parece que es un documento que hay que analizarlo, hay que estudiarlo. Y bueno, Guamán Poma de Ayala va a generar este documento que un buen porcentaje es una ilustración, una presentación de una serie de láminas que va a reflejar el proceso colonial que se va a dar aquí en lo que previamente va a ser el Abya Yala, ¿no? A la llegada de los españoles. Esta interrelación entre los dos mundos, pero que obviamente en esta idea del indigenismo colonial, Guamán Poma de Ayala va a ser la representación religiosa del cristianismo que va a venir con la colonia, ¿no? Y bueno, precisamente en esa perspectiva, inclusive cuando construye este documento, la Nueva Crónica y Buen Gobierno, va a deducir los tiempos indígenas, va a deducir a los reyes incas precisamente de la visión cristiana, ¿no? Es decir, por ejemplo, ustedes van a ver en las distintas láminas que va a presentar Guamán Poma de Ayala, que, por ejemplo, está inicialmente Adán y Eva, por ejemplo, ¿no? Como inicio de la generación de la humanidad. Y bueno, va a haber etapas de diluvio, como está en la Biblia, y posteriormente van a surgir los incas,
y obviamente todo lo que va a ser la institucionalidad, lo que va a ser el Tahuantinsuyo con sus distintos suyos, y obviamente los distintos incas, ¿no? Y obviamente en este documento, la nueva crónica y buen gobierno, se va a presentar además, publicado en 1612, se va a presentar además la cronología de cada uno de los incas y también la gestión de gobierno que habrían realizado cada uno de estos incas, ¿no? Más allá de esto, esta descripción, digamos, crónica, porque bueno, es un cronista, Guamampoma de Ayala, lo importante es que este documento va a tener una orientación de lo que en esas épocas incluso se va a llamar la extirpación de idolatrías, ¿no? Es decir, tratar de sobreponer las costumbres, la tradición cristiana sobre la tradición originaria, indígena que había en estas partes de América, ¿no? Ahora llamada América, antes había Yala desde nuestra concepción, ¿no? Indigenista. Entonces, ese puede ser un ejemplo. Por otro lado, un documento mucho más, digamos, concreto, puede revisarse en las leyes de Indias, igual como un tipo de indigenismo colonial, donde básicamente se va a describir cómo es que los indígenas van a ser reducidos en lo que vamos a llamar reducciones, ¿no? Distintas reducciones, y se va a generar inclusive una norma específica que se va a llamar estas leyes de Indias. Precisamente se van a generar estas normas específicas, las leyes para los españoles y las leyes para los indios, ¿no? Entonces ahí ya se va a ver también cómo desde el gobierno se va a generar un tipo de administración de lo indio, de lo indígena, pero obviamente siempre en afán de subyugar, digamos, ¿no? Desde una visión colonial, solo como apunte, ¿no? Por otro lado, uno puede identificar un indigenismo estatal, estoy siendo bien esquemático, obviamente. Este indigenismo estatal, ustedes lo pueden visualizar con mucha más precisión, seguramente en la época ya republicana, fundamentalmente en los años 1900 para adelante. Estamos hablando de, por ejemplo, los gobiernos liberales, ¿no? Estamos hablando de José Manuel Pando, y aquí tenemos una imagen de uno de los expresidentes, Bautista Saavedra, que precisamente muchos de estos, obviamente, además de no solo actores políticos, presidentes, sino también intelectuales y académicos, van a generar un tipo de pensamiento, ¿no? Un tipo de pensamiento indigenista, pero estatal, ¿no? Y una de las características que va a tener este indigenismo estatal es básicamente va a tener igual una visión de asimilación de lo indígena a lo estatal, y básicamente, tal vez, y hay que decirlo así, en esa época, en 1900, se va a generar esto que se va a llamar el darwinismo social, ¿no? Muchos intelectuales académicos van a ser partidarios de este darwinismo social, incluyendo Bautista Saavedra, solo para recordar algunos, por ejemplo, Alcides Arguedas, seguramente ustedes han revisado Pueblo Enfermo, o tal vez inclusive Gabriel René Moreno con Nicome de Santelo, por ejemplo, que es el documento donde uno puede ver estas ideas sobre lo indígena desde una visión estatal, pero ya con una visión, podríamos decir, de lo que en ese momento se llamó el darwinismo social, ¿no? Bautista Saavedra participó, no se olviden que en 1899 se va a dar lo que se va a llamar la Guerra Federal, en el que van a enfrentarse los liberales con los constitucionalistas. Y bueno, pues José Manuel Pando, producto de esa crisis, de ese enfrentamiento, va a llegar al poder en alianza con los indígenas y en este caso con líder Zárate Vilca. Seguramente habían muchos otros líderes, ¿no? Juan Lero, ¿no? Una serie de líderes paralelos a Zárate Vilca. Sin embargo, Bautista Saavedra va a ser quien precisamente va a ser parte del proceso, no se olviden que es abogado, va a participar en el proceso jurídico en contra de estos indígenas que participaron en la guerra federal. Y bueno, una de las apreciaciones que va a tener Bautista Saavedra va a ser el siguiente. Dice: la hecatombe humana de Mohosa, se refiere a lo que ellos en ese momento llamaron la hecatombe
Moza precisamente cuando ustedes saben que los indígenas atacaron en una iglesia a soldados, muchos citadinos, y bueno, que en esa noche en Moza fueron atacados en la iglesia y bueno, murieron muchos de estos soldados, ¿no? Entonces se refiere Bautista Saavedra, la hecatombe humana de Moza fue la manifestación feroz y salvaje de una raza moralmente atrofiada o degenerada hasta la inhumanidad. Ahí uno puede traslucir esto que yo les decía, el pensamiento o el darwinismo social, ¿no? De cómo es que ellos, el pensamiento de ese momento, los actores políticos de ese momento, a pesar de haber producido temas sobre lo indígena, como en este caso Bautista Saavedra es autor de este libro, El Ayllu, van a tener una visión altamente negativa de lo indígena, ¿no? Podríamos decir hasta racista, ¿no? Por otro lado, en esas mismas épocas, en 1910, tienen ustedes otro intelectual importante, Franz Tamayo, reconocido intelectual en el país, quien va a plantear una visión estatal, ciertamente, porque no se olviden que Franz Tamayo también fue político, fue actor político, ocupó distintos cargos en la asamblea, lo que ahora se llama asamblea legislativa, inclusive fue líder del Partido Radical, participó en un proceso electoral, en ese proceso electoral, después del proceso electoral, se generó un golpe de Estado y por razón por la cual Franz Tamayo se alejó de la política y bueno, se dedicó a la producción intelectual. Sin embargo, sus distintos artículos producidos en el periódico El Diario se va a sistematizar en un texto que se va a llamar posteriormente Creación de la Pedagogía Nacional, en el que va a manifestar las ideas que desde mi punto de vista tienen una visión paternal de lo indígena, ¿no? Dice que hace el indio por el Estado, todo, que hace el Estado por el indio, nada. El indio es el verdadero depositario de la energía nacional. No se olviden que Franz Tamayo, con posterioridad, se va a dar la guerra del Chaco y en los 50 se va a dar lo que se va a llamar la Revolución Nacional. Y ahí uno de los constructores de lo que va a ser esta ideología nacionalista precisamente va a ser Franz Tamayo, pero Franz Tamayo lo va a presentar desde una perspectiva en el que el indio va a ser el centro de esta, lo que él va a llamar la construcción de lo que es el carácter nacional, ¿no? Es decir, para que el país construya su identidad hay que formar un carácter nacional y la base para construir ese carácter nacional está en el indio, porque bueno, el indio tiene muchas de las virtudes, por ejemplo, una de las características, el trabajo permanente. Una categoría que utiliza Franz Tamayo es el tema de la fuerza es un elemento innato al indígena o al indio, consecuentemente él tiene las posibilidades, en oposición al darwinismo social, tiene las posibilidades de sobrevivir en los distintos ambientes y de expandirse a nivel nacional e internacional. De ahí que esta visión paternal inicialmente de Franz Tamayo va a ser bien acogido, bueno, en la actualidad es un intelectual reconocido, Franz Tamayo, ¿no? Estamos hablando de 1910. Bueno, también se puede anotar alguna serie de políticas estatales desde esta perspectiva del indigenismo estatal. No se olviden, por ejemplo, la educación indigenal, el modelo de educación Warisata, la escuela Ayllu, precisamente se va a generar en ese contexto. El Congreso Indigenal, que va a ser también un evento en el que los indígenas van a reunirse, sin embargo, va a ser precisamente con la intervención del gobierno en ese entonces, Gualberto Villarroel, va a generar precisamente las condiciones para la realización de este Congreso Indigenal, además que van a influir muchos de sus actores, ministros, en este Congreso Indigenal, de ahí que nosotros planteemos de un indigenismo estatal, ¿no? Por otro lado, el voto universal, la reforma agraria, la participación popular, la reconducción comunitaria de la reforma agraria, los derechos de los pueblos indígenas, la asamblea constituyente y la constitución política del Estado, digamos como algunos pincelazos de lo que nosotros llamamos el indigenismo estatal, ¿no? Una serie de acciones que se han ido generando desde el Estado para, de alguna manera, transformar, en algunos casos desde una perspectiva instrumental, transformar, digamos, la realidad por lo menos satisfacer a las reivindicaciones de los pueblos indígenas, ¿no? El indigenismo académico, por otro lado, puede ser visto con básicamente muchos de los intelectuales que han ido generando
sin ser actores políticos directamente, pero que han ido generando producción intelectual sobre lo indígena y en algunos casos también manifiestan compromiso con los pueblos indígenas, ¿no? Solo hago notar que en este indigenismo académico, muchos de estos intelectuales, en este caso Javier Albó, es un ejemplo desde mi punto de vista de un intelectual o indigenista académico, que si bien es cierto, bueno, es un intelectual que ha aportado mucho a la lucha de los pueblos indígenas, sin embargo, siempre desde una perspectiva académica, ¿no? Y ahí tienen ustedes uno de los textos que ha producido junto a Joseph Barnadas, La cara india y campesina de nuestra historia. Es un texto que se ha reeditado en su tercera edición en 1990. Lo importante es que inclusive el título inicialmente era distinto, ¿no? Para esta ya edición se ve incorporar el término campesino, ¿no? O, perdón, la cara india, ¿no? Inicialmente era campesino, ¿no? El audio. Le dicen Abdón, su audio, por favor, lo activa. Licenciado Abdón, su audio está desactivado, por favor, si fuera gentil. No le estamos escuchando. Ya, perfecto, ahora sí. Ahora sí, adelante. Ya, gracias. Alguien me desactivó. Entonces decía que el indigenismo académico, entonces, puede ser representado por este intelectual jesuita, extranjero ya, pero bueno, reconocido ya como boliviano. Y bueno, su texto, La cara india y campesina de nuestra historia, es precisamente un ejemplo de cómo es que en distintas reediciones se ha ido produciendo esta generación, esta producción intelectual, ¿no? Este texto inicialmente solo tenía el título de La cara campesina de nuestra historia. Posteriormente tendrá el título La cara india y campesina de nuestra historia. La razón de este cambio de título tiene que ver precisamente con los distintos hechos históricos que se han ido dando en el país y tiene mucho que ver con, por ejemplo, las instituciones indígenas que se han ido consolidando, pero también con la generación de una ideología específica, ¿no? Miren, el tema de el discurso de lo que sea el campesino se va a generar precisamente con una ideología que se va a llamar el catarismo, la generación de ciertas instituciones indígenas como la Confederación de Campesinos de Bolivia, mientras que el término indio, por ejemplo, se va a consolidar más con un discurso ideológico desde el indianismo, pero precisamente por eso un académico como Javier Albó va a sistematizar y va a ir construyendo esta historia, una nueva historia, dice él, desde los pueblos indígenas, ¿no? Por otro lado, tenemos otra intelectual, Silvia Rivera, reconocida intelectual, que precisamente nos va a reflexionar en su texto Violencias encubiertas en Bolivia, sobre las características del colonialismo interno en el país, ¿no? Es decir, cuáles son las características después de la época colonial, la época republicana, hasta la actualidad. Lo que existiría en el país es un colonialismo interno, ¿no? En sus distintas manifestaciones. Entonces, además de generar ciertas metodologías de investigación, por ejemplo, la implementación de la metodología del estudio de la historia oral, precisamente va a ser un aporte epistemológico de Silvia Rivera, ¿no? Entonces, solo como ejemplo para un poco visualizar a digamos, a lo que nosotros llamamos el indigenismo académico, ¿no? Por otro lado, nosotros planteamos que hay un indigenismo originario, ¿no? Ya este es un indigenismo que se produce y que se genera desde los propios pueblos indígenas, ¿no? Y aquí, un poco para visibilizar esto que nosotros llamamos pensamiento indigenista originario, nos remitimos al texto propio que habría escrito Tupac Katari, ¿no?
No se olviden que Tupac Katari es un actor político de 1700, bueno, obviamente se lo conoce más por los distintos cercos que habría realizado aquí en la ciudad de La Paz, inicialmente en Sorata, luego aquí en la ciudad de La Paz, cada uno con una duración distinta de 3 meses aproximadamente en 1781, ¿no? Se lo conoce por estos 2 cercos aquí en la ciudad de La Paz, y bueno, hay toda una historia sobre la acción, las acciones políticas que había realizado Tupac Katari, y bueno, uno de los documentos que Tupac Katari va a generar es el siguiente. Y cuando instruye en el proceso mismo del cerco aquí en la ciudad de La Paz, va a enviar este documento a los de La Paz. No se olviden que la ciudad de La Paz, ahora obviamente cuando uno habla del departamento de La Paz es tan extenso que en las épocas de 1781 la parte de Nuestra Señora de La Paz se reducía, no pasaba más de, por ejemplo, la Collasuyo para arriba, no, es decir, no era toda la ciudad de La Paz que ahora conocemos, no era mucho más pequeño, básicamente solo era casi alrededor de lo que ahora es la Plaza Murillo, ¿no? Entonces, en esos cercos que habían generado, pero además el gobierno de entonces habían amurallado las paredes para que los indígenas no puedan atacar, enviaba, por ejemplo, una serie de esquelas Tupac Katari, y bueno, solo para entender su pensamiento, Tupac Katari escribe este siguiente texto: señores principales de Sica Sica, es como un instructivo que va a plantear a todas las comunidades indígenas, y en este caso se va a enviar a Sica Sica en particular. He recibido la esquela de ustedes, es de advertir al primero que salió con este orden, está recusado por sus malas tardanzas, y así ahora de presente yo soy el que mando como virrey, que tengo alcanzado de su excelencia el señor Inca, y así vista este papel, salgan con toda la milicia, y si no obedecieren a mis mandamientos serán castigados juntamente con los españoles. Yo, el señor Virrey Katari. Es importante esta cita en el siguiente sentido. Primero, Tupac Katari se va a posicionar como un inca, para empezar, es decir, descendiente de los incas. Por otro lado, ustedes saben que estamos en épocas en las que España tiene esta lógica de un rey, y bueno, los que gobiernan en América son virreyes, en la audiencia de Charcas, etcétera, digamos la América colonial, son virreyes, y bueno, Tupac Katari va a asumir esa misma categoría de virrey, ¿no? De autoridad en todo caso, aquí en lo que es la América colonial. Lo importante de estas ideas que va a plantear es que él ya desde esas épocas, en 1781, va a plantear la posibilidad de empoderarse como indígena, como inca, y de administrar el Estado, ¿no? La posibilidad de autogobierno de los propios indígenas, ¿no? Entonces ya hay aquí todo un pensamiento político que seguramente con posterioridad va a ser trabajado, analizado, estudiado, inclusive asumido por muchas de las organizaciones indígenas que posteriormente vamos a ver. No es casual que, por ejemplo, en la actualidad, la Confederación Sindical de Campesinos Tupac Katari, por ejemplo, sea la denominación que actualmente se asuma, ¿no? Es decir, este denominativo de Tupac Katari es importante en ese sentido, es decir, ideológicamente, entonces, estas ideas que inicialmente va a plantear Tupac Katari, que obviamente, como les digo, es un pincelazo, lo que yo planteo, en la actualidad siguen vigentes, ¿no? Y muchas de las instituciones que se han alimentado, inclusive partidos políticos como el MITCA, organizaciones como MINCA, ¿no? Van a alimentarse de toda esta ideología que va a ir ya generando Tupac Katari, ¿no? Seguramente, y es importante hacer notar además, el pensamiento político no solo puede ser visualizado en libros, ¿no? En producciones intelectuales sobre pensamiento político, teoría política, ¿no? Sino también en documentos como en este caso en esquelas. No se olviden que en la época de la independencia, por ejemplo, lo que teníamos eran estos que se llaman pasquines, ¿no? Inclusive ahí uno puede visualizar un tipo de pensamiento político. Entonces aquí nosotros vemos una esquela de Tupac Katari donde uno puede de alguna manera buscar cierto tipo de pensamiento, y en este caso pensamiento político indígena, ¿no? Por otro lado, Apiahuayquitumpa también, un líder guaraní,
que va en 1892 en calidad de actor político. No se olviden que estamos en el Oriente, un territorio donde los indígenas son subyugados básicamente por los hacendados. Entonces ellos van a enfrentarse a la cabeza precisamente de Apiahua y Quitumpa en 1892 en contra de los caraíes, ¿no? Y ahí una bibliografía tal vez que ha estudiado el movimiento de este líder indígena del Oriente, ¿no? Por otro lado, cuando uno revisa el pensamiento político originario, puede estudiar también el documento de Zárate Vilca generado, la Proclama de Caracollo, se llama este documento, seguramente generado en alianza con los liberales. Ustedes saben que Zárate Vilca participó en la Guerra Federal, pero esta proclama Zárate Vilca lo va a generar y lo que va a hacer es enviar a las distintas comunidades, a los ayllus. Esa va a ser la idea, ¿no? Y bueno, lo que va a plantear ahí en este documento es la regeneración de Bolivia, ¿no? Como todos, leo la parte que está en rojo, como todos los indígenas y los blancos, nos levantaremos a defender nuestra República de Bolivia. Estamos, ahí tenemos una idea de cómo un indígena, por ejemplo, como Zárate Vilca, no va a ser excluyente ni de los mestizos ni de los blancos. Él va a plantear la convivencia, inclusive va a recuperar la idea de República de Bolivia, ¿no? La convivencia de los indígenas y los blancos, ¿no? Y bueno, básicamente orientarse hacia la regeneración de Bolivia. No se olviden que antes de esta, lo que vamos a llamar la Guerra Federal, se van a dar, por ejemplo, la implementación de la ley de exvinculación, es decir, donde se van los hacendados se van a apoderar de las tierras, precisamente utilizando esta ley de exvinculación de las tierras comunitarias de origen, y se las van a constituir en propiedad privada a efectos de ser posteriormente comercializada, etcétera. Entonces, en ese contexto es en el que va a aparecer este documento, la Proclama de Caracollo, que desde mi punto de vista es un tipo de pensamiento político indígena originario. Y bueno, también ahí uno puede hacer un estudio detallado de cómo pensaba Zárate Vilca y de cómo pensaban los indígenas en plena Revolución Federal, ¿no? Por otro lado, es importante hacer notar que en esta idea de surgimiento de pensamientos originarios, lo indígena originario, tal vez unas vertientes mucho más, digamos, yo diría, más radicales probablemente. Por ejemplo, es el catarismo, ¿no? El catarismo es una corriente, una ideología que va a surgir en el pensamiento político aquí, básicamente en la parte altiplánica, aunque se va a extender, tenemos la información de que Genaro Flores va a llegar hasta el oriente, y bueno, pues van a organizar instituciones, básicamente en la época donde, si ustedes ven ahí esta imagen, está junto a Filemón Escobar, ¿no? Genaro Flores va a tener la virtud de que en ese escenario de movimiento donde los obreros eran los actores políticos determinantes, estamos hablando en la época y después de la Revolución del 52, los obreros son los sujetos políticos centrales, y ya con Genaro Flores se va a incorporar precisamente a ese movimiento de lucha obrera, el movimiento campesino, ¿no? Y el movimiento campesino, precisamente esta construcción de lo campesino va a tener incidencia y influencia precisamente del pensamiento obrero, del pensamiento marxista, socialista, ¿no? De ahí que esta idea de lo campesino, que va a tener más un enfoque económico, ¿no? Más que cultural, va a ser una institución, es una ideología que se va a ir institucionalizando, por ejemplo, en la Confederación de Campesinos, ¿no? de Bolivia, ¿no? Entonces, va a ser Genaro Flores quien va a generar precisamente a la construcción de lo que ahora nosotros llamamos la CESUD-CB, ¿no? Entonces, de ahí que es importante este actor, por un lado el actor Genaro Flores, pero además la ideología que va a generar, el catarismo, ¿no? Obviamente hay otros actores como Raimundo Tambos, Rosendo Condori, ¿no? Sin embargo, solo para un poco tener una idea clara sobre la ideología del catarismo en Genaro Flores, dice una cita de Genaro Flores: los campesinos no estamos hoy para proclamar a un candidato, mañana a otro y pasado a otro. No debemos ser más escalera política.
no vayamos golpeando las puertas de los partidos políticos. Los campesinos, mineros, fabriles, somos la mayoría. Va a ser precisamente estas ideas que él los va a ir planteando en el 7º Congreso Nacional de la Confederación de Campesinos, la raíz del surgimiento con posterioridad, esto va a suceder en 1978, paralelamente se va a ir construyendo y consolidando, por ejemplo, los partidos políticos indígenas, ¿no? El MDTK, el MITCA, son partidos políticos que van a ir surgiendo precisamente a la influencia de uno de estos intelectuales, que va a ser Genaro Flores. Hola, mi amor. Por otro lado, tenemos el indianismo, que podríamos decir también que es otro tipo de, digamos, indigenismo originario, pero radical, yo diría, un indigenismo que, a diferencia del anterior, el catarismo tiene un enfoque económico fundamentalmente, el indianismo tiene un enfoque mucho más ideológico y podríamos decir hasta racial. Es decir, el elemento determinante dentro del indianismo es la raza, mientras que el elemento del catarismo es el rol que cumple el indígena en la producción económica, es decir, el campesino, ¿no? Entonces, el indianismo es una ideología que se va a generar, y uno de los gestores precisamente va a ser Fausto Reinaga, quien va a plantear oponer esta ideología india a la ideología occidental, ¿no? Esta ideología desde los pueblos indígenas, desde los pueblos indios, el concepto indio va a ser una de las categorías que él va a utilizar precisamente, va a plantear que así como los colonizadores han venido y nos han denominado indios, con ese término político nos tenemos que descolonizar y obviamente tenemos que liberarnos de la colonialidad, ¿no?, occidental. Entonces, y para eso obviamente va a plantear una revolución, ¿no?, una revolución, la revolución india, ¿no? Entonces, el indianismo va a tener entre uno de sus constructores a Fausto Reinaga. Por otro lado, tenemos tal vez a un actor mucho más reciente, a Felipe Quispe, otro indianista, indianismo catarista o indianista catarista, podríamos decir, y lo que va a decirnos en la lectura de Ayar Quispe, hijo de Felipe Quispe: el indio no puede existir al margen del indio, sin indios no hay indianismo y sin indianismo no hay liberación, ¿no? Es decir, inclusive el indianismo va a plantear, por lo menos en la ideología de Felipe Quispe, la necesidad de utilizar armas para la defensa y la liberación del pueblo indio de la colonia occidental, de la colonia española, ¿no? Entonces, esta es otra ideología, digamos, mucho más fuerte, digamos, el indianismo. Tal vez hay otra perspectiva, desde mi punto de vista, la perspectiva científica de lo originario, de lo indígena, y uno de los intelectuales más sobresalientes es Roberto Choque. Ha publicado una serie de investigaciones, producción intelectual, y tal vez la más conocida es aquella sobre Jesús de Machaca, ¿no? Y él un poco hace una reflexión y en perspectiva histórica, en perspectiva epistemológica, de cuáles son, digamos, las características de la producción intelectual desde los pueblos indígenas, pero también como indígena. Es decir, cómo es el científico indígena y cuáles son las limitaciones, y bueno, los va a anotar precisamente en este texto, ¿no?, sobre Jesús de Machaca, estas limitaciones en la parte introductoria. Entonces, Roberto Choque se constituye en mi perspectiva, pero al mismo tiempo yo me adhiero a un intelectual originario, un indigenista originario, pero desde una perspectiva científica, ¿no? Y finalmente, y tal vez aquí, la constitución política del Estado, que bueno, es el tema de cómo es que, por lo menos la idea que yo quiero plantear es que nuestra constitución política del Estado tiene precisamente una ideología indigenista, ¿no? Tiene una ideología indigenista, si uno ve los distintos artículos de la constitución política del Estado, pero además, probablemente lo que aquí yo tendría que haber transcrito, por lo menos presentado, es la parte que se llama el preámbulo, ¿no? El preámbulo de la Constitución Política del Estado, que seguramente ustedes tienen la Constitución, precisamente es la síntesis, el espíritu ideológico de esta Constitución Política del Estado, y precisamente esta ideología es indigenista, ¿no? El preámbulo, lo leo solo para recordar, dice: en tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra Amazonía, nuestro Chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores.
Poblamos esta sagrada madre tierra con rostros diferentes y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. El pueblo boliviano, etcétera. Es decir, cuando uno quiera ver cuál es el espíritu de la Constitución Política del Estado, la ideología subyacente en este documento, la Constitución Política del Estado, el preámbulo es un buen referente, ¿no? Entonces, nuestra Constitución Política del Estado vigente, entonces tiene una ideología indigenista, ¿no? Finalmente, en la actualidad existe un pensamiento indigenista multifacético que va desde producido desde el Estado, la academia y el originario. Las fronteras han sido rebasadas, siendo que muchos indígenas ahora forman parte de la academia o del Estado, porque sucedía que antes no habían indígenas que fueran parte o actores políticos o fueran intelectuales, ¿no? Ahora eso es mucho más evidente, digamos, hay muchos intelectuales y actores políticos que son visibles, ¿no? El horizonte de la lucha intelectual siempre ha sido, primero, la búsqueda de su liberación en la época colonial y republicana, luego la defensa de sus derechos ante los gobiernos dictatoriales y nacionales, y finalmente la administración del poder, ya sea del Estado o de sus comunidades, ¿no? Siempre existirá el riesgo del uso instrumental del discurso indígena. Este fenómeno puede ser superado si los propios indígenas toman conciencia de su rol en la construcción de su realidad social y en la conducción del poder desde su ayllu o el Estado. Ese es, desde mi punto de vista, más o menos el trayecto del pensamiento indigenista, que ciertamente es un tema muy amplio, pero he tratado de presentar algunos pincelazos de lo que, desde mi punto de vista, podría considerarse un pensamiento indigenista. Como les decía, primero ha pasado desde una etapa culturalista, luego ha pasado una etapa política, hasta una etapa inclusive antropológica y finalmente creo que estamos en una etapa de construcción científica, es decir, el indigenismo ya no es simplemente una ideología más, sino es un tipo de pensamiento que puede generar instituciones en las distintas dimensiones de la realidad, ¿no? Realidad social, educativa, económica, etcétera. Entonces, el indigenismo ya no es una ideología más desde mi perspectiva, sino es una ideología potable, una ideología que puede universalizarse y en última instancia puede ser desde una perspectiva científica trabajado y puede generarse una serie de proyectos, no solo de transformación, sino también hasta de desarrollo de nuestro país. Eso es lo que quería exponer, queridos compañeros, bueno, al auditorio en general. Bueno, esa sería mi presentación y agradecerles por esta oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Zárate. Muy importante su ponencia con la temática pensamiento indigenista. Me hubiera gustado más que saber que profundice sobre el filósofo, sobre el intelectual Fausto Reinaga, que formuló el pensamiento indianista en la década de 1960, que postuló a los indios como sujeto político central de la revolución en Bolivia. Como ya no tenemos mucho tiempo, estamos agradecidos con su ponencia. Le voy a hacer una pregunta. En la actualidad existe un pensamiento indigenista multifacético y va de... No es esta la pregunta. Un momentito, por favor. Ya. Muy bien. Acá está. ¿Cree usted que existe antagonismo entre los pueblos indígenas del Oriente y del Occidente, como se muestra en los medios de la actual coyuntura? Gracias, licenciada Aide. Yo creo que es una pregunta de coyuntura pertinente. Hay muchas situaciones que se están dando en el país, no solo en el tema de, por ejemplo, la marcha indígena allá de Santa Cruz, de Trinidad a Santa Cruz, sino también con lo que está sucediendo aquí con el tema de los cocaleros, ¿no?
yo creo que no es que haya distinciones o luchas entre los pueblos indígenas. Por eso yo en la imagen que presentaba es que los indígenas son mucho más conscientes de la diversidad. Son mucho más conscientes de la diversidad. Yo creo que son los actores políticos, en este caso actores políticos centralistas, actores políticos regionalistas, los que precisamente generan las condiciones para que haya una especie de separación de estos, digamos, indígenas que situacionalmente, digamos, se ubican en distintos territorios. Miren, nosotros en el departamento de La Paz también tenemos Amazonía, ¿no? Ustedes alguna vez, no sé si han visitado, por ejemplo, tenemos el Alto Beni, tenemos lo que se llama Caranavi, inclusive Yungas mismo, donde se produce coca, tiene una cierta región, digamos, amazónica. Es decir, nosotros convivimos, por lo menos aquí en el departamento de La Paz, en esto, lo que nosotros llamamos los distintos, lo que yo llamo los distintos movimientos indígenas, ¿no? Es decir, así como nosotros tranquilamente desde el pensamiento indígena somos receptivos, por ejemplo, a la bandera del Patujú, por lo menos en la Amazonía del departamento de La Paz se es receptivo con la huipala, ¿no? No hay mucho problema en eso de ser receptivo con lo diverso. Yo creo que son los actores políticos que tienen una mentalidad, en algún caso con una visión ideológica muy reduccionista, no solo del país, inclusive del mundo, porque tiene una ideología específica, en algunos casos, como les decía, muy regionalista y en otros tal vez demasiado centralista, es los que precisamente generan esta confrontación, cuando los pueblos indígenas no tienen esa visión. Muchas gracias, licenciado Abdón Zárate, licenciada Aide Justiniano, muchas gracias por su participación. Vamos a dar la bienvenida, licenciado Abdón, felicidades por esa brillante exposición, muchísimas gracias. Agradecemos a los participantes por su realmente brillante exposición en este simposio virtual nacional e internacional, Reflexiones en Ciencias Políticas, con profesionales realmente que han aportado bastante en la formación de los estudiantes y también a nosotros los docentes, al doctor Mario Galindo, a Magister Abdón Zárate. Realmente muchas gracias por ser amigo también de la carrera de Ciencias Políticas, al doctor Ademar Poma por haber brindado su tiempo. Muchísimas gracias, realmente sus intervenciones, sus exposiciones realzan el aniversario de la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública, y también a lo que es la Universidad Amazónica de Pando, que tiene ese compromiso de la excelencia en todos los ámbitos de la área académica y así también en la carrera de Ciencias Políticas. Agradecer también a nuestras autoridades, al rector, al vicerrector, al director de área, Carlos Madey Viera, que nos ha apoyado en esta organización. Te agradecemos a los docentes y estudiantes de la carrera. Hoy concluye el primer día con estas 3 brillantes exposiciones y mañana continuamos con el simposio virtual nacional e internacional. Mañana estará con nosotros el doctor Ricardo Mota de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca de la República de Colombia, con el tema internacionalización y multiculturalidad. Y posteriormente está el máster Franklin Pareja con el tema democracia y procesos políticos en la coyuntura boliviana. Agradecemos a los participantes y a la universidad y al Amazonia de Pando, al canal universitario, a Facebook Live y también a nuestros moderadores, al licenciado Luis Alberto Telles, docente de la carrera de Ciencias Políticas, a la licenciada Aide Suárez y asimismo al licenciado José Luis Suárez Vaca por ser moderadores de este simposio virtual. Esperamos su participación el día de mañana a las 4:30. Ya estaremos en sala del Meet y estaremos transmitiendo a las 4:45. Muchas gracias por su participación y gracias a todos.